Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima de las lecciones magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Si recordáis, en el tema anterior comenzábamos a tratar, a analizar la parte de la asignatura referida a la comunicación oral y hablábamos de la preparación previa del discurso, de todos estos aspectos anteriores propiamente dichos a la elaboración del discurso. Hoy ya vamos a entrar, en este caso, de lleno en estos temas y en concreto vamos a ver cómo se elabora o métodos, al menos métodos, maneras para hacer una estructura del discurso. Una estructura que lo que son sus elementos base pues no difieren mucho de lo que seguramente habréis estudiado pues, para muchos otros discursos escritos, para una obra de teatro o una novela, sin ir más lejos, la estructura de introducción, nudo y desenlace. ¿Qué buscamos? Eso es lo primero que hay que analizar con el hecho de crear una estructura para nuestro discurso. Pues bueno, que el mismo resulte al auditorio, al público que nos está escuchando, ordenado, ameno y claro, es decir, que se entere y que además lo escuchen, les llegue de la manera más atractiva posible. Para eso hay que crear esa estructura y, como siempre, como analizábamos también en los aspectos previos a esa elaboración del discurso, cuando estamos creando esa estructura y tratamos cada una de las partes que ahora vamos a ver, hay que tener en cuenta, hay que fijarse en aspectos pues como las cualidades del público, los objetivos que perseguimos con nuestro discurso, el conocimiento que tenemos del tema, nuestras limitaciones. Con todo ello crearemos esta estructura de estas tres partes en la cual, pues como suele decirse también muchas veces, el principio y el final es lo más importante, es decir, la introducción y el desenlace. Se podría decir de otra manera que la introducción es la parte más importante y el desenlace la más determinante. ¿Por qué? La introducción es la parte más importante, pues simplemente porque si desde el principio no resultamos interesantes es muy posible que nuestro auditorio desconecte. Y si en la introducción ya desconecta, difícilmente nos va a seguir en el nudo y mucho menos en el desenlace. ¿Por qué el desenlace? Digo, por otra parte, que es la parte más determinante, el elemento más importante, más determinante, quiero decir, de los tres. Pues bueno, porque en el desenlace normalmente, en la parte final de la estructura de nuestro discurso, es donde queremos poner las ideas más importantes, es donde sobre todo se van a plasmar nuestros objetivos, lo que queremos hacer llegar al público. Bueno, ¿y qué pasa con el nudo? Entonces, podrías preguntar, con esa parte que queda ahí en medio. Pues el nudo, siendo quizá relativamente hablando menos importante que las otras dos partes, no deja tampoco de ser significativo, porque en el nudo, en la parte central de nuestro discurso, a veces es la más extensa, pues ahí tampoco hay que dejar de lado todos los aspectos comunicativos y se trata también de que el público no desconecte, de que sigamos manteniendo su atención y para ello echamos mano pues, de todo tipo de recursos que vamos a ver pues ahora cuando expliquemos esa estructura y también en los temas que nos restan por estudiar en esta asignatura. Bueno, a la hora de plantear la estructura nos vamos a ir a la retórica clásica, a los orígenes, a los primeros oradores, las primeras personas expertos en discurso, podríamos decir. Y es que es curioso que, en cierto sentido, el derecho y la oratoria tienen orígenes comunes. En la Grecia clásica, los primeros oradores eran reclutados por las personas que tenían que pues, acudir a algún tipo de causa o contienda jurídica y contrataban a estos oradores pues no para otra cosa que para persuadir, para convencer al juez o al jurado, a quien tenía que tomar la decisión, porque ya en esos primeros tiempos ya se pensaba que los elementos, ya no propiamente de contenido, sino la forma en que se decía ese mensaje, la forma en que, por ejemplo, se defendía uno ante una denuncia, era muy importante. En ese momento, ya en la Grecia clásica, y después, andando el tiempo, se fue perfeccionando, se creó una estructura también, una clasificación de tres partes de la elaboración de un discurso. Las tenéis aquí: inventio, dispositio, elocutio. Es posible que los hayáis hablado, las habéis escuchado hablar de ellas en algún momento. Es una división creada básicamente por Cicerón y responde a tres fases muy claras. En la inventio se trata de recabar las ideas, es decir, correspondería con la parte previa a la elaboración del discurso. ¿Qué queremos decir? Ahí es donde empezamos a ver qué es lo que vamos a contar a nuestro auditorio, qué ideas son las que vamos a seleccionar y, por el contrario, cuáles vamos a desechar. Después pasaríamos a la segunda parte, la dispositio, que se trata de en qué orden las vamos a decir, de fijar propiamente la estructura. En esta segunda fase de la retórica clásica es donde propiamente elaboramos esa estructura de la introducción, el nudo y el desenlace.
Y por último, la tercera parte de la retórica clásica sería la elocutio, que es la pronunciación, la locución, de ahí viene la palabra propiamente del discurso, el momento de pronunciarlo ante nuestro público. Es una división que he traído a colación en la retórica clásica porque sigue estando plenamente vigente y que además vale para cualquier tipo de discurso, desde para la presentación de un informe, para una clase magistral como pueda ser esta, o cualquier otra charla ante un público que queráis hablar. Pero en la retórica clásica no solo se plasmaron esas fases, sino que también pues, ya se hablaba de géneros y de estilos a la hora de hacer un discurso. Por ejemplo, empezamos con los géneros. 3 géneros muy concretos señalaban los clásicos: el género deliberativo, el género judicial, muy propio en esta asignatura y que sin duda nos lleva a lo que comentaba antes, el hecho de que el origen del derecho y de la oratoria están muy relacionados, y por último el género demostrativo. Yo creo que a través de ejemplos es como podemos entender mejor las características de cada uno, y en el caso del género deliberativo, pues un ejemplo muy claro sería esta misma clase, es decir, los discursos del género deliberativo son aquellos que destacan sobre todo por su alto nivel de formalidad y por ser muy rigurosos. Puede ser una clase magistral, puede ser también la presentación de una ponencia, de un descubrimiento científico. Son discursos que destacan sobre todo por eso, por su alto grado de formalidad, por el hecho de emplear términos muy técnicos y normalmente también por dirigirse a un público muy concreto, muy especializado, de ahí que también la terminología esté plagada en muchos casos de tecnicismos. El género judicial es el que se utiliza, el nombre nos dice mucho, sobre todo en las causas judiciales y también en las políticas. Y yo creo que con eso queda perfectamente claro a qué tipo de discurso nos estamos refiriendo. Y por último, el género demostrativo es el que tiene como principal fin persuadir de algo. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, con el género deliberativo? Bueno, pues que en este caso hay mucho más lugar para la creatividad. El orador tiene más vía libre. En el género deliberativo, pues tiene que regirse por una estructura más cerrada, tiene que respetar esa formalidad, esta rigurosidad, pero, por ejemplo, pues en el tipo de discursos que os he dicho, como pueda ser el de un descubrimiento científico, no son tan normales, por poner un ejemplo, la utilización de figuras literarias, que aquí, en el género demostrativo, sí que es mucho más común. Es decir, la libertad del orador, que eso sí, tiene que tener cuidado para no pasarse en el empleo de esos recursos, con lo cual llevaría al riesgo también de que una vez más el orador desconecte, que es lo que, si os fijáis, siempre en esta asignatura buscamos, que no perder la atención ni del lector, en el caso de la comunicación escrita, ni de la persona que nos está escuchando en el caso de la comunicación oral. Os hablaba de 3 géneros, pero también de 3 estilos, que también vamos a ver y que se clasifican más o menos. El criterio en torno al cual se hace esta clasificación es nuevamente el grado de formalidad: estilo sencillo, estilo medio, estilo elevado, 3 tipos de discursos que sobre todo están en función, el uso de uno o de otro, en función de nuestro público. También otros criterios, pero sobre todo de nuestro público. Según el hecho de que nos dirijamos a un público más especializado, más conocedor del tema del que estamos hablando, iremos subiendo de nivel, desde el más sencillo hasta el más elevado. Por ejemplo, el estilo sencillo, pues ahí el uso de elementos retóricos casi se podría decir, no que sea escaso, sino que incluso brilla por su ausencia. En el estilo medio, en cambio, se da pues más pie a que ese tipo de figuras, a que adornemos más el discurso, ¿no? en una palabra. Y en el hecho elevado, en el discurso, en el estilo elevado, pues ahí tenemos sobre todo que tener cuidado de nuevo con que, a pesar de que empleemos muchas figuras retóricas, nuestro discurso sea formalmente hablando muy rico, pues que no deje de ser accesible al público. Por eso, volviendo al inicio, a la hora de plantearnos estas cuestiones, de ver cómo estructuramos nuestro discurso, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro público, tenemos que buscar el género más apropiado, las características formales que mejor nos van con esas intenciones, y también de entre estos 3 estilos, pues en función de todos esos elementos,
por eso, por supuesto, es muy importante conocer previamente a qué tipo de público nos estamos dirigiendo, pues optar por uno o por otro de ellos. Bueno, pues hasta aquí la explicación de esta séptima lección magistral, esperando como siempre que haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.